a nosotros de ciertas responsabilidades como seres humanos. Entonces, acabo de explicar el riesgo de ambos extremos. Aquel que no entiende lo que significa la soberanía de Dios mayormente se lleva el crédito. Por ejemplo, muchos hermanos piensan que ellos son salvos por sus propias buenas obras, no por las obras de Cristo, no por la soberanía de Dios en la persona de su Hijo. Eso cuando uno no entiende la soberanía de Dios. El otro, cuando entiende que Dios hace mucho y todo, podemos decir, se quiere desligar de la responsabilidad como ser humano, como hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra soberanía de Dios? Que Él maneja todo. Punto uno, que Él maneja todo. Que Él domina todo. Que de Él no se escapa nada. Y déjame decirte algo fundamental en esta tarde. Si Satanás va a hacer algo, tiene que pedirle permiso al Eterno, tiene que pedirle permiso a Dios para realizarla. Satanás no tiene autonomía. Satanás no puede realizar ni una obra fuera del permiso de Dios. Si Dios le permite, lo hace. Si Dios no lo permite, no lo puede. Eso significa soberanía. ¿Qué significa soberanía? Que nuestros cabellos son contados. Nuestros cabellos son contados, que no se pierde nada. Los detalles de la vida es reconocida. Los detalles de la vida está registrado bajo la soberanía de Dios. Dios maneja un antes, un presente y un después. Dios lo tiene dominado todo. Dios no puede ser sorprendido por nada. Eso significa soberanía de Dios. Entonces, cuando un predicador empieza a predicar soberanía de Dios en la iglesia, los hermanos empiezan a malinterpretar y dice, como Dios hace todo, Dios se encarga de todo, entonces nos desligamos de nuestra responsabilidad. O está el otro hermanito que no conoce la soberanía y dice, bueno, yo lo hago esto porque yo soy inteligente, porque yo soy valiente, porque yo hice todo esto. Inconscientemente se lleva el crédito él y no le glorifica a Dios porque no comprende el desarrollo de la gracia de Dios en su vida. Vamos a preguntarnos esto. Escúchenme bien, por favor. ¿Qué le responderías a usted? ¿O qué me respondería usted hoy, ahora? ¿Qué me respondería? ¿Quién es el que da la salvación? Si yo te preguntare, ¿quién es el que da la salvación al hombre? ¿Qué me respondería usted? Usted seguramente, si eres un cristiano centrado, cristocéntrico, si tú eres un cristiano que lees las escrituras, si el fundamento de tu fe es la escritura, no es tu emoción, no es tu ideología, no es tu pensamiento. Si tu pensamiento está fundamentado sobre la verdad palabra, usted me va a responder, la salvación lo da Dios al hombre. Dios es el que salva, ¿verdad que sí? Si yo te preguntara otra pregunta, cuando tú predicas, ¿quién es el que hace la obra en las personas? Cuando tú le das una palabra a una persona, ¿quién es el que convence? ¿Quién es el que convence? ¿Quién es el que convence a la gente? ¿A las personas? Usted me va a responder seguramente el Espíritu Santo, es Dios, y es correcto eso. Es correcto. Si yo te preguntara a otro, cuando tú oras, ¿quién es el que te responde tu oración? Usted seguro me va a decir, Dios. Si usted ve a un pecador salvarse, ¿quién es el que salva a ese pecador indigno? Es Dios. ¿Quién es el que da entendimiento? Porque la Escritura dice que nosotros estábamos cegados de los ojos espirituales, teníamos cegado, porque había un espíritu que operaba en nosotros. ¿Quién fue el que abrió tu entendimiento? Fue Dios.
¿Quién es el que da sabiduría? En la Escritura dice, Dios es el que da sabiduría. Él es el que da sabiduría. ¿Quién es el que restaura las vidas? Esas preguntas necesitamos hacer. Y acabamos de hacer como 10 preguntas y las respondimos, Dios. Eso es soberanía de Dios. Soberanía de Dios es el que salva, el que abre los ojos de entendimiento, el que produce arrepentimiento, el que guía al pecador al arrepentimiento, el que guía al pecador a Cristo para que sea salvo, para que pueda nacer de nuevo. Dios tiene controlado todo. Dios es el que te cubre para que no seas tocado por el enemigo, a no ser que Él le dé permiso. Eso es soberanía de Dios. Pero al saber todo esto, soberanía de Dios no significa que tengamos que desligarnos de ciertas responsabilidades. O sea que bajo la soberanía de Dios está establecido un riel de obediencia, un riel de aprendizaje por donde tenemos que caminar, y como el Espíritu y la palabra nos da la libertad, nosotros tenemos que movernos en esa libertad, pero con una responsabilidad. O sea que esa libertad nos ha delegado a nosotros una responsabilidad. O sea que Dios maneja todo, Dios domina todo, pero bajo ese dominio yo tengo una cierta libertad que me provee la palabra y el Espíritu, y eso es mi responsabilidad. Y vamos a ver algunos ejemplos hoy. ¿Qué nos dice Dios? ¿Verdad que si Él es el que convence a través de su Espíritu a un predicador? Entonces usted puede decir, pero ¿para qué rayos voy a predicar yo si Dios es, solamente Él es el que convence, no soy yo? Entonces, ¿por qué Él no convence Él solo? ¿Para qué tengo que meterme yo para convencer? Es que Dios ha establecido bajo su soberanía esa responsabilidad de ir y predicar. Usted puede decir, Dios es soberano, Dios es el que convence. Bajo esa soberanía yo tengo una responsabilidad. ¿Y qué tengo que hacer como creyente? Obedecer. No puedo decir, ay, no voy a hacer, porque Dios es el que convence, ¿para qué yo voy a ir? No, la Escritura dice que tenés que irte. La Escritura te manda a predicar la palabra, a pesar de que Dios es el que convence. La Escritura dice que ninguno se perderá de su mano. La Escritura dice, todo lo que el Padre me ha dado, ninguno se perderá. La seguridad de la salvación. Usted puede decir, ay, yo estoy seguro en la mano del Señor. Pero la Escritura dice, bajo esa soberanía, bajo esa seguridad de la salvación, te dice, esfuérzate y sé valiente. Esforzado a entrar por la puerta angosta. Esa es nuestra responsabilidad bajo esa soberanía de Dios. Usted puede decir, Señor, tu palabra dice que antes que salga la palabra de mi boca, tú ya la sabes todas. Eso es soberanía. Claro, Él lo maneja, Él lo domina todo. Usted puede decir, porque está escrito en la Biblia, la propia Biblia está escrita, dice, antes que tú ores, el Señor ya conoce las intenciones del corazón. Y antes que la palabra salga, el Señor ya sabe qué es lo que tú vas a pedir. Incluso sabe qué es tu necesidad. La propia Biblia dice. Entonces usted puede decir, entonces ¿para qué tengo que orar? ¿Para qué voy a orar si Él sabe todo? No, pero la Escritura dice, sigas orando. Hagamos rogativas, oraciones, súplicas, clamor. Bajo esa soberanía de que Dios sabe y escucha incluso las intenciones del corazón, me dice que ya sabe todo. Antes de decirle a Él, hay una palabra, hay un riel de obediencia que me dice, tú sigas orando, aunque yo me las sé todas, aunque yo sé que tú lo que me vas a decir, lo que me vas a hablar, yo ya las sé, pero tenés que orar. Bueno, en esa libertad usted tiene que saber qué es lo que Dios dice bajo esa soberanía. El Espíritu convence, ya como hemos dicho, una de las funciones del Espíritu, no es el ser humano el que convence.
El Espíritu es el que convence. Nosotros simplemente somos un canal. Un canal, un instrumento, pero tenemos que estar como instrumento. Entonces, bajo la soberanía de Dios, que Dios maneja todo, no se le escapa nada, yo tengo una responsabilidad. Mira lo que dice Isaías 46, versículo 10. Y te voy a leer la Reina Valera 1960 y después te voy a leer una traducción también que tengo acá, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Dice, desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es la palabra soberana de Dios. ¿Qué está diciendo acá? Yo puedo anunciar, dice Dios, aún lo que está en el futuro. Yo puedo anunciar ya tal cual lo que está diciendo, y si lo anuncio, lo voy a hacer de la misma manera como lo anuncié. No va a haber error en su sistema. Está diciendo, yo doy mi consejo y mi consejo permanecerá. Significa que está estable. Y haré todo lo que quiero. Mira lo que dice Isaías 46:10. Esto es soberanía de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Eso es soberanía. Tenemos un Dios soberano. No se le escapa nada. Que el propio diablo se tiene que pedir permiso para realizar cualquier trabajo. De lo contrario, si no se le da permiso, no puede hacer. Dios tiene el control sobre todo, porque Él es el eterno. Él es el único poderoso que tiene el control sobre todo. Pero a pesar de que tiene el control sobre todo, a nosotros nos ha dado una libertad a través de la palabra y una libertad a través de su Santo y Buen Espíritu que opera en nosotros, y nosotros actuamos, caminamos, vivimos y hablamos bajo esa soberanía con una cierta libertad y responsabilidad, porque la libertad trae responsabilidad. No está un policía en el semáforo para decirte, oye, fíjate el semáforo rojo, no te pases. Es que tú tienes esa libertad, tú sabes eso, tú tienes la verdad, tú tienes el conocimiento que si pasas el semáforo rojo, va a pasar algo porque estás alterando el ambiente de la libertad. A vos se te da la libertad de caminar sobre las calles, pero cuando aparece un semáforo tú tienes conocimiento de cómo funciona, ¿verdad? Porque hay un nivel de una realidad allí. Entonces, si usted dice, no, yo tengo la libertad, yo puedo hacer lo que yo quiera, bueno, voy a pasar el semáforo en cualquier color que sea. Bueno, ojalá que sea en verde, porque si es en rojo va a tener problemas. De la misma manera, bajo la soberanía de Dios hay una cierta libertad que Dios provee al ser humano, pero esa libertad implica responsabilidad. Nuestras acciones tienen consecuencias. Por supuesto que sí. Entonces, el hermano que no entiende la soberanía se atribuye a sí solo el crédito. Él es el valiente, el protagonista. Él lo hace todo. Se salva por su ayuno, se salva por su oración, se salva porque todo él se centra. No es cristocéntrico. El hermano que conoce la soberanía glorifica a Dios porque sabe que Dios es el que hace toda la obra. Pero hay un extremo en ambas posturas. Ambas posturas tienen un extremo. El que predica mucho de soberanía muchas veces no quiere tener responsabilidad porque lo quiere dejar todo a Dios. El que no entiende la soberanía se lleva todo el crédito. Entonces hay que entender esta parte fundamental. Hay una palabra profética del Antiguo Testamento en el libro de Números 24:17. Y esto tiene que ver con la soberanía, porque Dios está diciendo algo que no ha sucedido todavía, que va a pasar a futuro.
Y número 24, 17 dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá, dice, las sienes de Moab y destruirá a todos los enemigos de Seth. Dice, por ejemplo, la versión Cantera Iglesia. La Reina Valera se complica un poco acá, pero estamos entendiendo lo que significa. Dios está mandando profetizar algo que va a ocurrir a futuro, como lo dice Isaías. Yo puedo decir algo que no ha pasado todavía y lo puedo hacer tal cual como lo dije antes que ocurriera. Yo armé el plan, el propósito, y yo voy a hacer que suceda, porque yo haré todo lo que yo quiera, o lo que yo pienso hacer lo voy a hacer. Eso es lo que dice Isaías. Entonces acá hay una profecía que va a salir una estrella de Jacob. Bueno, esta fue la palabra del domingo, que por ahí muchos hermanos no se dieron cuenta. A mí me impactó tanto, por eso que lo voy a remarcar. Muchos hermanos no se dieron cuenta de esto. Muchos de los hermanos no se dieron cuenta de esta palabra. Que la soberanía de Dios, que proyecta, que planifica y que va a hacer pasar, va a hacer suceder de cualquier forma, de cualquier manera, porque Dios tiene que cumplir su propósito, porque Él es soberano, bajo la responsabilidad, bajo la libertad y la responsabilidad que tiene el ser humano. Podemos errar, podemos acertar. Tenemos que tratar de acertarlo. Por eso Dios nos provee una instrucción. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Que unos astrónomos, no astrólogos mentalistas, que esos que trabajan con las cartas y eso, no nos referimos a esa clase de personas. Los tarotistas, por ejemplo, se llaman astrólogos mentalistas. Los adivinos, por ejemplo, que te dice tu futuro, que empieza a frotar un poco el cristal, lanzan algunas palabras al aire, algunos rezos. No nos referimos a ellos. Acá es astrónomos, son gente de ciencia, gente que estudia la astronomía, las estrellas, las señales del cielo. Cuando sucede esto, ¿qué pasa esto? Cuando aparece tal estrella, suele pasar esto. Viene sequía, viene lluvia intensa, viene inundación. Todo eso los astrónomos manejan, pero con la ciencia, porque hay una ciencia de astronomías. Resulta que en la Biblia aparecen unos astrónomos, gente de ciencia, y ven una estrella que le llamó la atención. Pero resulta también que acabamos de leer una profecía que iba a salir una estrella en algún lugar, y que esa estrella iba a servir de señal para algo. Entonces, estos astrónomos estuvieron seguramente mirando el cielo, y de repente aparece un día una estrella que antes no la han visto, pero ahora está ahí. Y seguramente dice, pero ¿qué está pasando? Mira, aparece una estrella. Y ellos saben que una estrella es una señal. ¿Por qué aparece? Empiezan a investigar seguramente. Empiezan a buscar documentos, información. Y seguramente, porque la historia lo presenta de esa manera, podemos deducir de que se encontraron con la información de que cuando nazca el Mesías, rey de Israel, en la ciudad de Belén iba a salir una estrella como señal de que ha nacido el rey de los judíos, el rey de Israel. Y está documentado justamente en Número. Acabamos de leer una profecía. Se está cumpliendo ante los ojos de estos astrónomos. El romanismo lo llaman magos, los reyes magos, pero son gente de ciencia, astrónomos. Encontramos eso en Mateo capítulo 2, versículo 1, 3. Yo quiero mostrarle acá la soberanía de Dios, que planifica, que manda a profetizar, tiene un proyecto, un plano, que iba a nacer un rey, Mesías, que iba a salvar a su pueblo.
Es el proyecto divino bajo la soberanía de Dios. Pero hay ciertos hombres que son protagonistas en la realidad presente, que tienen que llevar a cabo ciertas acciones. Pero que esos hombres tienen ciertas libertades y cierto conocimiento y cierta responsabilidad. Mateo capítulo 2, versículo 1 encontramos 1, 2 y 3. Vamos a leer el 2. Dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén. Preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. O sea que ellos estaban observando, analizando algún documento, alguna profecía. Ahora se está haciendo realidad ante los ojos de ellos y ellos están siguiendo esa señal, esa estrella. La guía de estos sabios era la estrella, porque la información que ellos tenían dice de que cuando se ve la estrella es porque ha nacido un Salvador, un Mesías Rey en Israel. Ellos estaban siguiendo de lejos, viene de lejos, del oriente. Quiero mostrarle la soberanía y la responsabilidad del hombre. Está genial eso, ¿verdad? Qué tremendo, Dios está cumpliendo su palabra. En número alguien profetiza y después de muchos años se está cumpliendo, y unos hombres tienen la responsabilidad de observar esa señal y la responsabilidad de seguir y de llegar a ese destino. Creyeron y caminaron bajo la guianza de la estrella, bajo esa señal, y tienen que llegar al Mesías Rey. Dios cumpliendo su palabra. Es genial eso, ¿verdad? Dios muestra su señal. Los sabios vienen dirigidos por la estrella, que es la señal. La estrella es el cumplimiento de una palabra profética. La estrella era la voluntad de Dios, la voluntad, el deseo de Dios de manifestar una señal y avisarle al mundo a alguien que ha nacido su hijo, que ha nacido un Salvador Rey en Israel. La estrella es la revelación de Dios. La estrella es la señal de la revelación de Dios. Entonces, ¿qué tenían que hacer los astrónomos sabios del oriente? Tenían que seguir esa señal. No se tiene que desviar de eso. ¿Qué tenían que hacer los sabios? Seguir la estrella hasta llegar, ¿verdad? Que si están de acuerdo conmigo, ya que ellos saben, ya que ellos entienden, ya que se les mostró, tienen la responsabilidad de seguir, de avanzar y de encontrarse con el Mesías Rey. No desviarse de la revelación, no apartar de esa voluntad establecida bajo la soberanía de Dios. Ellos no se tenían que apartar de eso. ¿Ellos qué han hecho? ¿Qué han hecho estos astrónomos? Después de ver la señal, de seguir, y ellos sabían de qué se trataba, ellos cambiaron, digamos, por su corazonada, las perspectivas de ellos. Triunfó en ese momento y se fueron por un mal camino, que ellos tomaron una decisión de ir por mal camino. Ellos cambiaron la soberanía, la señal, la palabra, la realidad, la verdad, lo que fue establecido por Dios, por la propia perspectiva de ellos, por el pensamiento de ellos. Ellos cambiaron totalmente. Cambiaron por sus propios pensamientos. La Escritura dice: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Mayormente nosotros le erramos. El pensamiento del ser humano mayormente es error. Por eso Dios no dice que no es compatible su pensamiento con lo nuestro, porque mis pensamientos, dice Dios, no es como la de ustedes. Nosotros mayormente pensamos diferente a Dios. Por eso el pensamiento nuestro tenemos que filtrar y ajustar por la palabra, que es la verdad. Si nuestro pensamiento no lo ajustamos por la verdad, mayormente nos va a llevar a un puerto equivocado. Cambiaron por su propio pensamiento, usaron su propio razonamiento, cambiaron la verdad por una corazonada. ¿Y cuál era la corazonada? ¿Qué hicieron en vez de seguir la señal
Y el hermano Ricardo justamente el domingo estaba hablando de este tema que fue muy impactante. A mí me resultó muy edificante y tremendo, porque estamos enriqueciendo más de lo que todo el año estuvimos hablando como iglesia. Todo el año estuvimos hablando de esto, y el domingo se confirma por la palabra una vez más que tenemos que seguir esa verdad revelada que es su palabra. No cambiar por nuestra ideología, nuestro pensamiento, nuestra costumbre, nuestras tradiciones, que por ahí nos juega en contra, y esa corazonada mayormente va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué han hecho? Seguramente pensaron, dijo el hermano Ricardo, ¿dónde nace un rey normalmente? Según la lógica humana, ¿dónde puede nacer un rey? Bueno, todo el mundo sabe. Usted vaya y pregunte a un niño, cualquier niño de la calle, ¿dónde puede nacer un rey? En un palacio. Ese es el raciocinio, esa es la ideología humana, es el pensamiento humano. ¿Dónde puede nacer un rey? En el palacio, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta común de la gente? En un palacio. ¿Cuál es la respuesta del corazón? En un palacio tiene que nacer. Entonces, ¿qué han hecho los astrónomos, hombres de ciencia, que se tienen que mover por la ciencia, por la señal que estaban viendo? Ahora se mueven por una ideología, por un pensamiento, por un raciocinio propio. Cambian esa verdad revelada, establecida bajo la soberanía de Dios. Ellos lo cambian por una ideología, por un pensamiento humano. ¿Dónde nace un rey? En un palacio. ¿Dónde se fueron? Se fueron en el palacio. ¿A quiénes encontraron allí? A un rey que está ahí, porque se fueron a un palacio. Mateo capítulo 2. Dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó, escuchen, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén, mandó llamar a los principales sacerdotes. O sea que Herodes no sabía esto. Herodes no tenía la información sobre este asunto. Cuando los reyes, los sabios del oriente, los astrónomos, salen de la guía real de la verdad y se van para otro carril no establecido por Dios, porque ellos tenían esa libertad de hacerlo, cambiaron la verdad de Dios por su razonamiento, se fueron y se metieron en el palacio, y a través de ello el rey Herodes se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dice que se perturbó en su corazón y llamó a sacerdotes, religiosos, y les pregunta: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Le pregunta, pero esa pregunta no iba a surgir en el corazón y en la mente de Herodes si no fuera por los sabios del oriente. Si ellos continuaran solamente su camino detrás de las estrellas, llegarían junto al Mesías sin llamar la atención de nadie. Sin embargo, la corazonada, el pensamiento humano lo lleva por otro camino, y esa decisión tiene una consecuencia. Entonces, en el versículo 5 dice: en Belén de Judea le respondieron, porque es lo que se escribió por medio de los profetas, le dicen los religiosos y los entendidos en la materia. Y mencionan una palabra profética en versículo 6. Oh tú, oh Belén, dice, en la tierra de Judá, ¿no eres la menor entre las ciudades, reinante de Judá? Porque de ti saldrá un gobernante que será pastor de mi pueblo, le dicen la profecía. O sea que está bien documentado. Versículo 7. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada. Uy, ¿por qué reunión privada, hermano? Y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén, busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que también vaya yo y le adore. Y eso era una mentira. Herodes no quería adorar al niño, no quería adorar al rey Mesías que estaban haciendo. Él lo quería matar, porque lo va a sustituir. Ahora, vamos a ubicarnos en la historia, porque esto es realidad. Vamos a ubicarnos en la historia. Después que
estos sabios astrónomos del oriente, después de dejar la estrella como guía, y se desvía y se van al palacio porque pensaron que un rey tiene que nacer en un palacio, se equivocaron, erraron el blanco, se fueron por otro camino, dieron la información, una verdad a una persona incorrecta, en este caso Herodes. ¿Y cuál fue la consecuencia? Herodes mandó matar a muchos niños nacidos en ese tiempo. Entonces, si tan solamente los sabios, los astrónomos del oriente siguiera su camino guiada por la estrella, llegarían al Mesías y no habría colapso, digamos, en este caso, una dificultad extra. Un efecto colateral no iba a suceder. Pero como nuestra decisión humana, y cuando nos salimos de la verdad, tiene consecuencias, porque esa es la responsabilidad del hombre bajo la soberanía de Dios. Dios maneja todo, Dios domina todo, Dios proyecta, Dios traza, arma un riel, un carril por donde nosotros tenemos que caminar, desarrollarnos como personas, y nos da la libertad por su palabra y por su espíritu, y nos da entendimiento sobre la cual nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones muchas veces. Ahora, esas decisiones van a tener su consecuencia, tanto positivo, favorable al reino, o en contra del reino, que va a traer una consecuencia negativa en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir la señal. Tenemos que seguir la señal. ¿Cuál es la señal para nosotros hoy? La palabra es la verdad, la palabra escrita. Tenemos que ser radicales en eso, mis queridos hermanos, porque hoy en día está surgiendo muchas cosas en la iglesia donde la gente se mueve por misticismo, se mueve por cualquier ideología y pensamiento. Nosotros tenemos que movernos por convicción y sobre la verdad, porque eso es lo que fue establecido bajo la soberanía de Dios. Recuerde que usted tiene cierta libertad. A usted nadie le puede exigir a congregarse, pero la Escritura dice: no dejen de congregar. Usted tiene esa libertad. Usted puede decir: pues el pastor ni los obreros me pueden exigir para congregar, que se vean ellos. Nadie te puede exigir. De hecho, ni Dios nos exige, pero Él nos dice: no dejen de congregar. Ese es su consejo. Y su consejo es válido, es verdad. Ese es el riel, ese es el carril por donde tenemos que desarrollarnos como cristianos. Si no lo estamos haciendo, va a tener una consecuencia, porque estamos usando nuestra libertad de acuerdo a nuestro pensamiento, y va a tener su consecuencia. Cuando somos guiados por el Espíritu, significa ser llevados por la palabra que Él mismo inspiró. Si solo me muevo por mi razón, mi corazón, a pesar de ser salvo, en mi responsabilidad va a tener una consecuencia. Usted puede decir: yo soy salvo y salvo y salvo. Aleluya, hermano. Esa es soberanía de Dios. Pero en la salvación hay cierta responsabilidad que muchas de las veces tiene algunas consecuencias. Ejemplo: a Abraham se le prometió un hijo, pero como tardaba, según la mente de Abraham, tardó mucho Dios en darle el hijo prometido. Él quiso ayudar a Dios y de hecho colaboró, según él, con Dios. Pero ¿cómo fue el resultado? El hijo que él colaboró en el proyecto divino se convierte en un enemigo mortal del hijo de Abraham. Hasta el día de hoy tiene su consecuencia. David disfrutaba de la salvación, pero cuando comete el adulterio se le quitó el gozo de la salvación. Tuvo una consecuencia: usó mal su libertad. Aunque bajo la soberanía de Dios él era salvo, pero esas malas acciones, usando mal su libertad, su responsabilidad como hombre bajo la soberanía de Dios, se le quitó el gozo de la salvación, por la cual él lloró, se lamentó, queriendo: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Los sabios tenían que seguir solo la estrella. Claro que sí. Nosotros tenemos que seguir solamente la verdad. Saúl fue establecido por Dios y también fue destituido por Dios.
¿Por qué? Por no respetar la palabra, lo establecido por Dios, por no respetar la palabra y el profeta. Porque se apuró, usó mal su libertad, aunque Dios lo estableció como rey. Dios lo destituyó del trono. Por ejemplo, la Escritura dice: crees y serás salvo tú y tu casa. Pero si tú no predicas, si tú tienes un mal testimonio, si tú no congregas, si tú no fluyes en el Espíritu como cristiano, entonces ¿cómo va a ser realidad de eso? Usted dice: oh, mis hijos no se apartarán porque hay una promesa en mi favor. Pero si tú no le instruyes, porque Proverbio 22:6 dice: instruye al niño. Esa es tu responsabilidad bajo la soberanía de Dios. Entonces no es que Dios, es que Dios puede. Dios tiene el poder, Él es soberano, nada se escapa de Él, Él lo gobierna todo. Él puede enderezar mi paso, pero va a tener su consecuencia, porque yo tengo una cierta libertad y una cierta responsabilidad. El hombre tiene una responsabilidad. Entonces, el mensaje en esta noche, para aquellos hermanos que no han venido el domingo, que fue muy glorioso. Por eso en cada culto, en cada reunión, cada comunión, los hermanos no tienen que faltar, porque en cada reunión es una ganancia en vida, en conocimiento, renovación de mente. Estamos ganando vida abundante en cada común unión con los santos, porque es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. En la reunión Dios derrama gracia y bendición. Por eso es tan tremendo esto, pero para que entendamos esto, porque el hombre tiene cierta libertad, pero esa libertad tiene que ver con una responsabilidad. No sé cuántos de los hermanos me están entendiendo hoy, y eso fue lo que pasó con los sabios, que se desviaron un poquito de la señal, de la revelación, de lo establecido por Dios, y ya tiene una consecuencia, porque muchas veces nos movemos bajo esa libertad, pero esa libertad tenemos que saber usarla, como dice Santiago, el escritor de la Biblia. ¿Cuántos de los hermanos me están entendiendo en esta tarde? Así que yo voy terminando, amados hermanos. Este mensaje yo quería dejarle a cada uno de ustedes, y me gustaría orar en esta parte final. Yo quiero bendecir tu vida, porque seguramente vamos a encontrarnos ya el año que viene, porque hay una posibilidad de un viaje misionero y a la vez familiar ya en estos días, y probablemente no voy a tener la oportunidad de encontrarme contigo. Así que quiero darte un abrazo, quiero bendecirte en esta tarde, quiero orar por tu familia, por tu casa. Y si hay algún hermano nuevo que nos está mirando de igual manera, hacémenos saber. Ahí escribime algunas peticiones que vamos a estar orando a tu favor. Vamos a bendecir tu vida. Si hay algún hermano que está pasando por alguna situación, hacémelo saber, vamos a estar orando. En esta tarde hay poder y autoridad, porque el Espíritu es el que ministra la palabra. Y Dios pueda renovarte, y lo que no pudiste